Change TV en este su programa La Caja. Soy Gabriela Núñez y bueno, el día de hoy yo estoy muy contenta de estar aquí. Ya pasaron 15 días, hace 8 días no nos vimos, pero hace 15 días sí nos vimos. Y bueno, ya saben, por todo esto de la contingencia, pues es un poquito complicado vernos cada 8 días. Pero gracias a don Gustavo y a SEA, todo esto siempre es posible. Voy a presentar a mi invitado. Mi invitado es Rafael Ríos, coach ontológico y especialista en educación financiera. Bienvenido, Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí y gracias por contemplarme en este espacio. También estamos muy contentos de que tú estés aquí con nosotros, pero platícanos un poquito más. ¿Cómo pasaste de la transición? Bueno, sabemos que la parte ontológica pues es toda la parte del desarrollo humano y todo esto. ¿Cómo pasaste de eso a la educación financiera? Ok, desde muy chico pude identificar que me llamaba como toda esta parte del emprendedurismo, ¿no? Recuerdo perfectamente una vez que fui a Cuernavaca con un primo, nosotros, mi familia, traíamos una bolsa de frituras, entonces era como un condominio, ¿no? Yo le dije a mi primo, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no empezamos a vender a todas las personas que vayan entrando el producto que nosotros estamos teniendo, ¿no? Entonces ahí, a final de cuentas, me di cuenta que me llamaba la atención todo esto y poco a poco me empecé a dar más cuenta que realmente me llamaba la atención el mundo de desarrollo y crecimiento personal, pero un poco más la parte de negocios y finanzas. Ok, entonces iniciaste por ahí, teniendo una empresa pequeñita en un condominio de frituras, ¿no? Exacto, distribuyendo ahí. Y después, tengo entendido que a tus 17 años lees tu primer libro y platícanos un poquito más. Sí, justamente a los 17 años tuve la oportunidad de leer el primer libro de desarrollo y crecimiento personal que justamente daba como un contexto de educación financiera, que fue el libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Y a partir de ahí fue como un parteaguas, ¿no? Una cosa me empezó a llevar a la otra, posteriormente me enfoqué como más en la parte de desarrollo y crecimiento personal, hasta que terminé trabajando con uno de los asesores financieros de Robert Kiyosaki, su nombre es Darren Weeks. Tuve oportunidad de trabajar con él más de 2 años, en el cual tuve la oportunidad de, pues a final de cuentas, ampliar mi contexto. Es como si literal tuvieras a lo mejor a un Carlos Slim con el cual tú estuvieras teniendo proximidad y ves cómo maneja sus empresas. Obviamente eso te genera ampliar mucho tu contexto. Pues miren, ¿qué invitado les traigo hoy? Bueno, yo estoy emocionada porque el día de hoy vamos a aprender mucho contigo y precisamente por eso elegimos el tema. El tema del día de hoy, que son las nuevas reglas del dinero, ¿no? Entonces, tengo una duda. Muchas personas no están muy desarrolladas o muy contextualizadas con este tema del crecimiento personal y aún creen que el dinero es malo, o que el dinero, o cuando, no sé, que los millonarios pues son prepotentes, les roban a la gente y todo esto. Quiero que me expliques un poquito más, tú como especialista en finanzas, qué es lo que pasa ahí y cómo podemos llegar a cambiar el chip. Ok, sí, efectivamente, en el momento que nosotros, como estamos en la búsqueda de esta parte de tener más dinero en nuestra vida, sí es importante que primero identifiquemos cuáles son las creencias que nosotros tenemos acerca del dinero, ¿no? Desde muy chico hay veces que nos empiezan a condicionar o a relacionar el dinero con cosas negativas, ¿no? O sea, por ejemplo, a muy temprana edad, desde cuando eres chico y ves que a lo mejor que un niño se va a meter a lo mejor una moneda a la boca, ¿qué es lo que le dices? No lo hagas, el dinero es sucio, ¿no? Yo me comí una moneda cuando era chiquita. Entonces, ahí la gente, o desde muy pequeña edad, nosotros vamos relacionando el dinero con cosas negativas y eso de alguna forma puede ser una limitante a la hora de querer obtenerlo, ¿no? Entonces me he dado cuenta que el pensamiento, o uno de los pensamientos o ideas que la mayoría de la gente tiene es que el dinero es malo, ¿no? Muchas personas creen que el deseo por el dinero es la raíz de todo mal, ¿ok? Pero si te das cuenta, el dinero es únicamente dinero, o sea, el dinero como tal no es malo, es como si yo dijera que las cucharas son malas, ¿no? O sea, realmente lo malo es cuando nosotros a lo mejor hacemos cosas que están fuera de nuestros valores para tratar de conseguir ese dinero, o cuando nosotros nos peleamos con nuestros seres queridos precisamente por dinero. Entonces ahí es cuando realmente el dinero, o sea, el dinero no es malo, sino ahí es cuando realmente está mal, ¿no? O sea, cuando la persona le da un uso negativo al dinero. Es correcto. O no nada más un uso, sino que hace también cosas malas para obtener el dinero. Y todo esto de las creencias y todo, o sea, y de la reprogramación, porque realmente es una reprogramación desde chiquitos, pues yo creo que viene con todo, ¿no? Porque ya están las famosas narcoseries que pues tienen un montón de dinero, ya los chiquitos están con la idea, o he escuchado, por ejemplo, Mauricio Ockman comentaba que él dejó de hacer la serie del Chema, creo, porque precisamente se le acercaban los niños de 3, 4 años diciendo que quería ser como él, pero él no quería dar ese ejemplo
de tener mucho dinero, pero a costa de matar, secuestrar, drogar a distintas personas. Sí, justo como lo acabo de comentar, o sea, realmente el dinero no es malo. Malo es cuando haces ese tipo de cosas que ya están fuera de tus valores para obtener lo que nosotros llamamos dinero. O sea, si te das cuenta, el dinero, he escuchado a veces muchas personas que dicen, ¿sabes qué? A esta persona lo cambió el dinero. Pero no se trata de eso, o sea, el dinero lo único que hace es maximizar lo que una persona ya es. Es decir, si tú eres una persona mala y de la nada empiezas a tener dinero, pues vas a ser una persona mala con dinero y evidentemente a veces el dinero te da poder, ¿no? Pero ¿qué pasa si a lo mejor tú eres una persona buena, que eres una persona generosa? Lo único que va a pasar cuando tengas dinero es que evidentemente vas a ser una bendición para las personas que están a tu alrededor. Y yo creo que eso también marca mucho con lo que los medios de información y la comunicación nos meten. Porque pues obviamente no vas a ver, o muy rara vez vas a ver que un multimillonario o un millonario esté dando donaciones o caridad y que pues se convierta viral. Pero sí vas a estar viendo que a tal narco ya se secuestraron, que ya mataron, que ya robaron. Entonces yo creo que todo eso lleva como una engloberación de qué es lo que te estás metiendo y sobre las redes sociales, o qué es lo que tú estás viendo para atraer eso y que también te estás programando, ¿no? Sí. O sea, a final de cuentas nos convertimos, creo que mucho, en aquello a lo que tenemos más proximidad, ¿no? O sea, por eso es importante tener a lo mejor proximidad con aquello que realmente nos mueve para poder tener los resultados que nosotros estamos buscando, ¿no? O sea, a lo mejor podemos idolatrar a una persona que tiene tanto resultados financieros, pero yo siempre he dicho que es importante que no nada más veas la parte monetaria, sino también la parte de qué valores tiene, porque a final de cuentas hacer como un modelo a seguir de una persona que no nada más tiene dinero, sino también tiene los valores, porque a final de cuentas eso te hace tener una integridad financiera. A eso vamos, eso es lo que te iba a comentar, que sea una persona integral, ¿no? Que todas sus áreas de vida esté equilibrado y pues pueda dar ese ejemplo. Sí. Pues tú has hecho eso, te has juntado con los mejores y te has rodeado con los mejores y pues yo creo que ciertamente es uno de los mejores, por eso está aquí. Voy a contar un poquito de la historia de cómo nos conocimos. La verdad es que es la primera vez que nos estamos viendo y nos conocimos hace como 3 días. Entonces es raro, pero a la vez yo creo que las redes sociales te acercan a gente que vibra en tu misma sintonía y por eso yo creo que estás aquí. Entonces estoy muy contenta por eso. No, muchísimas gracias. Y contento yo por poder formar parte de este espacio y a final de cuentas uno de los objetivos que yo tengo es obviamente poder llevar como más conocimiento de educación financiera a muchísimas más personas. Ok. Entonces partimos de esto, de que la educación financiera viene de unas ideas que nos metieron a lo mejor desde chiquitos. Pero con nosotros como adultos tenemos la obligación de cambiarlas. Exacto. Entonces a eso vamos a que se debe a una educación, nos tenemos que reeducar. ¿Cómo nos podemos reeducar? Pues punto número 1, a lo mejor el consejo que yo te daría es que empieces a identificar qué creencias tienes en cuanto al dinero, ¿no? O sea, que tú te tomes el tiempo de realmente, ok, cuando hablan de dinero, ¿qué es lo que yo pienso? Cuando veo a una persona que a lo mejor tiene dinero, ¿qué es lo que yo estoy pensando? ¿No? Porque a lo mejor muchas veces se puede detonar como, es una persona arrogante, es una persona a lo mejor, me caen mal este tipo de personas. Entonces que tú te empieces... Porque siempre andan de faroles o cosas. Exacto. Entonces es importante que tú empieces a identificar cuáles son las creencias que tú tienes en cuanto al dinero y una vez que la identifiques, te empiezas a preguntar de dónde viene esa creencia. Ok. Entonces, iniciamos con que de dónde viene la creencia, a lo mejor me la dijeron mis papás, a lo mejor ya la traía yo o yo vi, y fíjate que normalmente estas creencias, o he notado que estas creencias limitantes, porque realmente son creencias limitantes, vienen del mundo externo, o sea, alguien más nos los comentó y nosotros nos los adjudicamos como nuestro, cuando realmente la experiencia no fue nuestra. Entonces yo creo que es muy importante que te bases o que empieces a recordar qué experiencias sí has vivido en cuanto a esto y que sí te ha tocado para poder pues decir que es verdad, ¿no? Exacto. Sí, a final de cuentas empezar a hacer una asociación hacia el dinero con algo positivo, ¿no? O sea, empezar a romper con esas creencias limitantes, como bien lo dijiste, y empezar a adoptar creencias que nos empoderen, ¿no? Creencias a lo mejor que nos vayan acercando a aquello que queremos lograr, en este caso en cuanto al dinero, ¿no? O sea, empezar a decir el dinero es bueno, o sea, simplemente generar un cambio de mentalidad en cuanto al dinero. Ok. Pues ya estamos casi a irnos a un corte comercial. La verdad se me pasó rapidísimo el bloque. Entonces vamos a un corte y regresamos, no sin antes recordarles que estamos en su programa La Caja aquí en Change TV.
Soy Claudia Ramírez, Ramírez Claudia _ y este video es para invitarte a que nos sigan en @nuestroshéroes en Twitter e Instagram. Somos un colectivo ciudadano que solamente queremos y pretendemos ayudar a todas las personas del sector salud. Gracias. Te quedan 5 días para dar clic en el perfil ADATA MX y elijas las mejores ofertas que ADATA trae para ti en este hot sale. ¿Con qué me dijiste que con varios ejemplos, verdad? O él puede iniciar, mira, Gaby, te quiero dar varios ejemplos. Ya estamos aquí de regreso en este su programa La Caja. Ya platicamos un poquito el bloque de pasado de todas las creencias, bueno, no de todas, sino de algunas creencias que la gente tiene respecto al dinero. Yo quiero que me platiques y que me ejemplifiques un poquito qué otras creencias puede tener la gente. A ver. Ok, una de las cosas que nosotros podemos hacer es, obviamente, como te compartí en el bloque pasado, es empezar a asociar el dinero con cosas positivas, ¿no? O sea, ponía el ejemplo de que a lo mejor cuando somos pequeños nos empiezan a decir como el dinero es sucio, las personas que tienen dinero son avariciosas, ¿no? Entonces, de alguna forma nos empiezan a alejar de esta parte que es el dinero. Una forma en la cual nosotros podemos cambiar esas creencias es, como te compartía, punto número 1, identificar cuáles son esas creencias. Una vez que las tengamos, analizar de dónde vienen esas creencias, y cuando nosotros las analicemos, hacer ese cambio mental, ¿no? O sea, por ejemplo, decir, el dinero me puede dar la habilidad de poder apoyar a muchas más personas, el dinero simplemente puede cambiar no nada más mi vida, sino la vida de los que me rodean, y en automático tú empiezas a hacer como asociaciones positivas en cuanto al dinero. Obviamente eso te va a facilitar muchísimo más el camino cuando tú estés en busca del dinero. Ok, entonces reconocemos o identificamos las creencias limitantes y hacemos el cambio de chip. Pero, pues se dice muy fácil, ¿no? Todo el mundo puede decir, no, ya quiero cambiar mi mentalidad, pero realmente pocos son los que lo logran. Pero, ¿y qué tenemos que hacer para poder lograrlo? Yo creo que el punto número 1 es constancia, ¿no? O sea, ser constante. Obviamente ningún resultado se obtiene de la noche a la mañana. Es importante que cuando obviamente hagas este tipo a lo mejor de afirmaciones, que realmente las hagas con una convicción alta, ¿no? Porque a lo mejor si nada más las repites sin realmente sentir esa convicción, pues evidentemente no creo que tenga mucho impacto. Entonces es importante que cuando las repitas, puedas empezar a generar como ese impacto para que tengan un impacto dentro de ti. Ok, entonces, ¿cómo qué tipo de afirmaciones no las repites? Digo, eso puede ser a lo mejor, pues ¿sabes qué? El dinero me puede dar la posibilidad de apoyar a muchísimas personas, el dinero simplemente es algo maravilloso, el dinero es una herramienta en mi vida, el dinero es lo mejor que me puede pasar. O sea, empezar a ser como, digo, eso puede ser como ya muy personal, ¿no? O sea, que identifiques cuál es la creencia limitante que tú tienes, y una vez que lo identifiques, hacer lo contrario que estás pensando. ¿Me explico? Fíjate que hace un par de meses escuché a un judío comunicar eso, porque bueno, muchos también satanizan a los judíos precisamente porque pues tienen la fama de tener dinero y de generar dinero. Entonces lo estaba escuchando y se me hizo muy curioso esta parte, porque bueno, ellos dentro de su religión pues manejan mucho lo que es la prosperidad. Y él comentaba que no vieras el dinero, o sea, que hay muchas personas el dinero realmente lo ven como algo malo o como algo que simplemente no quieren en su vida simplemente por las creencias limitantes que tienen, pero que realmente lo vieran como una herramienta para comprar cosas, como una herramienta para comer, como una herramienta para tomar agua, porque realmente
pues el dinero es necesario, ¿no? Depende de ti si lo usas para bien o lo usas para mal. Exacto. Exacto, sí, al final de cuentas hacer eso, o sea, empezar a hacer ese tipo de cambios. Y algo que me vino a la mente cuando estabas mencionando esto es como es adentro, es afuera, ¿no? Si tú tienes percepciones negativas dentro del dinero, pues al final de cuentas se van a ver realizadas o materializadas en el mundo exterior. Por eso es importante empezar a generar ese cambio interno para poder eventualmente ver ese cambio externo en lo que estamos viviendo. Ok, ¿y cómo, o sea, en el cambio interno te refieres a que haga ciertas afirmaciones, a que cambie mi mentalidad, a que deje de escuchar a lo mejor y noticias basura, que pues es realmente de lo que de lo que las redes sociales están acostumbradas a, de chismes, y realmente te enfoques a generar algo positivo en tu vida? Exacto. Ok, entonces vamos a reeducarnos, ¿no? Partimos de ahí, porque me desvié un poquito del tema. Vamos a educarnos porque educación más conocimiento es igual a... Educación más conocimiento es igual... No, información más educación es igual a conocimiento. ¿Ok? Esto es importante y me encanta decirlo porque actualmente nos encontramos en una era de la información, ¿no? O sea, ahorita actualmente gracias a la tecnología, pues básicamente todos tenemos acceso a mucha información, básicamente al hacer clic, ¿no? Entonces, a lo que se refiere esto y qué tiene que ver esto con dinero, es que es importante que no importa, a lo mejor si tú consideras que tienes mucho dinero, si tienes poco dinero, es importante que todas las personas estén dedicando un tiempo en su educación financiera, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando tienes educación, lo que te va a permitir esta educación es simplemente tú tener el criterio o poder racionalizar si algo es bueno o es malo, ¿no? O sea, supongamos, allá afuera, como te acabo de comentar, hay mucha información. Supongamos que, ¿sabes qué? El banco te dice, ¿sabes qué? Invierte tu dinero en mí porque yo te voy a dar un 3.4% de rendimiento anual, ¿ok? Ahí tú tienes la información, pero si tú no tienes la educación, pues evidentemente eso, desde mi contexto, en el contexto que yo tengo, no es una muy buena opción, porque hay opciones que te dan muchísimo mejores rendimientos que únicamente invertirlo en el banco. Ok, entonces, infórmate para poder tener la mejor educación financiera posible, ¿no? Y realmente creo que si investigamos un poquito, nada más que a veces las personas son un poquito flojas y no buscan demasiado, realmente sí se llega a la raíz y puedes tomar una de las mejores decisiones. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a no investigar demasiado y irnos por la vía más fácil. Exacto, sí, por eso es importante. Y algo que yo aprendí de este mentor que yo tuve es que él decía, cuando una persona a mí me pregunta, oye, tengo X cantidad de dinero, tengo 100,000 pesos, tengo 1,000 pesos, tengo 5,000 pesos, ¿en qué puedo invertir mi dinero? Su respuesta era, si no sabes en qué invertir tu dinero, mejor inviértelo en educación financiera, ¿no? Porque si realmente te pones a pensar, cuando tú tienes esta educación, pues realmente a lo mejor no te haría falta el estar buscando en qué puedes invertir tu dinero, porque precisamente esa educación te va a dar el contexto de en dónde sí puedes empezar a invertir, ¿no? Entonces es una forma a ti de protegerte. Allá afuera va a haber muchísimas personas que te van a ofrecer muchísimas cosas, que te van a decir, ¿sabes qué? Invierte en esto, compra tal cosa porque vas a prosperar. Pero si no tienes la parte de la educación, pues evidentemente te puedes dejar llevar por cualquier comentario allá afuera. Entonces, como dice esta fórmula, si de igual forma si tú puedes anotarla, información más educación es igual a conocimiento. Y el conocimiento nos va a dar precisamente las herramientas para que tengamos y empecemos a tener una mejor calidad de vida en cuanto a dinero. Vamos a leer un poquito los comentarios para ver qué es lo que nos están diciendo. Muchos dicen que por qué no leo comentarios, entonces el día de hoy sí los voy a leer. Siempre se los contesto, pero no los leo. Pues aquí en vivo. Entonces vamos a ver, ok. Dice Jesús Corona, excepcional conducción de Gaby Núñez, gracias. Johnny Primo dice hola, Ismael dice hola, saludos. Johnny Primo también dice felicidades a Rafael Ríos, muy interesante sus comentarios, te felicito por tener este tipo de invitados. Pues muchas gracias, chicos. Vámonos para acá. Realmente yo te quiero preguntar, ¿ok? ¿De dónde fue? O sea, bueno, llegaste a esta parte del mentoring, pero realmente ¿cómo fue o quién te impulsó? Porque a veces, o sea, nosotros, pues, fuiste muy joven, eres muy joven, tiene 26 años. 25, sí. 25 años. Y realmente estoy sorprendida sobre su crecimiento personal y sobre su conocimiento que tiene, y muchas veces pues nos vamos por la vía más fácil o se llegan a ir muchas personas por la vía más fácil y realmente te veo muy enfocado. ¿Cómo logras ese enfoque? Pues a final de cuentas no es un camino fácil, obviamente pasas por altas y bajas, obviamente lo acabo de decir hace rato, es importante tener como la parte de la constancia y algo que me he dado cuenta es obviamente buscar a personas que ya tengan los resultados que tú esperas, ¿no? Los resultados que tú quieres, buscar ese tipo de personas porque a final de cuentas te van a
acortar como esa curva de aprendizaje que luego tenemos, ¿no? Entonces, de cómo podemos nosotros generar proximidad con esas personas. Digo, yo tuve la fortuna de trabajar con esta persona, pero si tú a lo mejor crees que dentro de tu contexto no están este tipo de contactos con los cuales tú puedes generar proximidad, pues al final de cuentas, si te das cuenta, hace rato te compartía que a los 17 años yo tuve precisamente proximidad con un libro que cambió mi vida, ¿no? Entonces, al final de cuentas fue una cosa que llevó a la otra y puedes tener proximidad con muchas personas a través de libros, a través de webinars. Ahorita, por ejemplo, te estás teniendo proximidad con nosotros, o sea, al final de cuentas tienes que empezar a buscar esa proximidad con personas que ya tienen los resultados que tú deseas. Y que agreguen valor a tu vida de forma positiva. Exacto. Okay. Entonces, pues realmente estoy muy contenta y yo quiero preguntarte algo que me comentaste y se me hizo muy curioso. ¿Por qué el dinero no nos hace ricos? Ok, aquí es algo interesante porque la mayoría de las personas creen que el dinero puede cambiar sus vidas de manera drástica, ¿no? Y aquí, por ejemplo, quiero poner un ejemplo. Normalmente, o sea, ¿qué harías tú? Es una pregunta, ¿qué harías tú si ahorita recibieras $1,000,000? ¿Qué haría yo si ahorita en este preciso momento recibiera $1,000,000? Pues lo invertiría. Ok, muchas personas a lo mejor tienen eso, dicen, ok, yo lo quiero invertir o pongo un negocio, pero muchas otras, ¿qué es lo que prefieren? ¿Sabes qué? Pues a lo mejor quiero donar tanta parte a X personas, lo cual está bien, o ¿sabes qué? Ese dinero lo utilizaría para irme de viaje o para comprar X cosa, o para darme la vida de mis sueños. He conocido, o bueno, no he conocido, sino he sabido de muchas personas, las cuales han ganado la lotería y después de X cantidad de tiempo, no nada más regresan a donde estaban, sino regresan a ese mismo lugar, pero teniendo deudas sumamente grandes. Entonces aquí, realmente si te das cuenta, el dinero no te va a hacer rico. Y supongamos, vamos a poner el caso contrario, ¿no? De, ok, tengo ese dinero, tengo ese $1,000,000, lo voy a invertir o voy a poner un negocio. He conocido a personas que han invertido y han puesto negocios teniendo ese dinero, pero al final de cuentas es cuestión de meses para que fracasen sus negocios o sus inversiones. Por eso es importante, más importante que el dinero es la parte de educación financiera. ¿Okay? O sea, un negocio no te va a hacer rico, unas inversiones no te va a hacer rico, o sea, lo que más te va a hacer rico y lo que te va a llevar a ese camino es precisamente tu educación y el conocimiento que tú tienes, ¿no? Yo siempre he dicho, puedo asegurarte que a lo mejor si le quitas toda su fortuna a Carlos Slim o cualquier persona que tiene mucho dinero, no le va a costar mucho volver a estar ahí, porque no se trata de tener dinero, sino se trata de saber cómo hacer dinero. Fíjate que una vez platicando en la escuela, me comentaba precisamente un compañero que es muy difícil, bueno, esa es una creencia, ¿no? Obviamente, pero te lo quiero compartir, que es muy difícil que la clase media, por así decirlo, sea millonaria, porque cuando tú no tienes nada, o le pierdes el miedo realmente a muchas cosas, como es en la clase baja, realmente llegas a dar pues supongamos decir un salto cuántico, y puedan generar muchísimo más dinero, porque ya saben que es perder todo y no tener nada, y la clase media está como en su zona de confort, por así decirlo, porque no le falta, pero tampoco le sobra. Entonces yo creo que es más bien crear la necesidad, o crearte realmente una necesidad de conocimiento, de cultura, de dinero, para que puedas ir creciendo. Sí, o sea, a final de cuentas, a lo mejor también eso podría catalogarse en un creencia limitante de, no, a lo mejor yo porque pertenezco a esta zona, pues tengo muchísimo más difícil o más fácil el poder dar como ese salto cuántico que tú dices. O sea, sí es importante, como te comentaba hace rato, identificar qué tipo de pensamientos nosotros tenemos, ¿no? Una vez que lo identificamos, ok, ¿por qué tengo esa creencia? ¿Quién me enseñó? ¿De dónde viene esa creencia? A lo mejor me dijo mi padre, a lo mejor mi madre, o a lo mejor el entorno donde me encuentro. No, pero es importante siempre ser consciente de todos estos pensamientos que nosotros estamos teniendo constantemente. Okay. Chicos, pues vamos a un corte y regresamos. Estamos en su programa La Caja aquí en Change TV. Hola, soy Claudia Ramírez, Ramírez Claudia _, y este video es para invitarte a que nos sigan en @nuestros héroes en Twitter e Instagram. Somos un colectivo ciudadano que solamente queremos y pretendemos ayudar a todas las personas del sector salud. Gracias.
Sintonice los martes de 4 a 5 de la tarde con El Acento, con los colaboradores más importantes de la radio y la televisión en México. Y los viernes de 4 a 5 también El Acento, la charla. Va usted a disfrutar nuestras y nuestros invitados. Quédese con nosotros martes y viernes de 4 a 5 con El Acento, aquí, en la televisión del cambio, que ya está aquí, Change TV. Aquí de regreso en este su programa La Caja. Pues ya nos compartiste las creencias limitantes, sobre cómo podemos cambiar el chip. Yo quiero preguntarte más bien, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, muchos de los locales están cerrados ahorita por lo de la contingencia. Dicen que no hay clientes, que no hay ventas, que van a tronar, que no saben qué hacer, que el presidente da préstamos, que no sé qué. O sea, ¿qué realmente podemos hacer para salir de esto? Ok, mira, mi respuesta sería, si nos damos cuenta, ahorita, queramos o no, estamos experimentando algo que se llama crisis. Entonces me gustaría partir desde ahí, ¿qué es una crisis? El otro día estaba escuchando a un mentor que decía que una crisis es un cambio que está intentando suceder, pero se ha pospuesto por mucho tiempo, ¿no? El ejemplo que me gustaría darles es, imaginemos, a lo mejor que tú por mucho tiempo descuidaste como la parte de tu alimentación. Llega en un punto, imagina a lo mejor que empezaste con este hábito a los 10 años, posteriormente 20 años, 30 años, 40 años, y a los 45 llega un punto en donde tu cuerpo no aguanta más y precisamente sufre algo que es una crisis, pero es una crisis de salud. Entonces, las crisis lo que hacen es que te obligan a tener ese cambio, te obligan a tener el cambio que tú ya tuviste que haber tenido desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, aquí realmente es cuestión de que nos preguntemos, los seres humanos nosotros pasamos por 3 crisis, que es la crisis financiera, la crisis emocional y la crisis de salud. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos qué tipo de crisis nosotros estamos pasando y qué es lo que podemos hacer o qué cambios tenemos que hacer para, obviamente, poder darle la vuelta a esa crisis. ¿Ok? Para ponerte rápido un ejemplo, muchas empresas o negocios lo que hemos visto es que han hecho un cambio que ya se veía venir, o sea, el cambio ya estaba, que se volviera una tendencia esta parte de hacerlo como digital, ¿no? O sea, por ejemplo, mis hermanas que están estudiando actualmente, o sea, ellas iban obviamente a un lugar presencial a tomar clases, pero precisamente esta crisis obligó a muchas empresas a dar ese salto, ¿no? A dar ese cambio que precisamente llevar todo a la parte digital. Y los que ya venían como haciendo este cambio desde antes, por ejemplo, desde el año pasado se escuchó que el súper te lo llevan a tu casa y la gente como que no, que todavía no le hacía mucho clic eso de cómo, pues mejor voy yo a comprarlo, ¿no? Exacto. O este tipo de cosas, por ejemplo, Uber o Rappi, que realmente pues son plataformas que se adaptaron, bueno, no se adaptaron, ya traían este esquema y pues ahorita están siendo beneficiados con este mismo. Entonces la crisis es un cambio obligatorio. Ajá, es un cambio que tuvo que haber sido hecho, pero fue como pospuesto o fue frenado por mucho tiempo. ¿No? Justo como lo dices, o sea, ahorita grandes empresas que ya estaban haciendo lo que me compartías de obviamente digitalizando, pues en este tiempo obviamente han tenido un boom, ¿no? Por ejemplo, la aplicación de Zoom, que obviamente obligó a muchas personas a utilizar estos medios para obviamente poder tener comunicación. Entonces sí es importante, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de crisis, es importante que veamos algo que yo estaba aprendiendo el otro día. Es importante, una vez que identifiquemos la crisis, poder ver qué es lo que sí podemos hacer, ¿no? O sea, muchas personas dicen, ¿sabes qué? Es que como tú mencionabas, no hay dinero, está pasando esto, pero al final de cuentas es ver qué oportunidades sí se encuentran dentro de esto que está viendo.
Ok, para poder salir adelante y poder hacer lo que sí. Porque, bueno, voy a salir un poquito del tema. Precisamente mucha gente se está como sofocando en su casa porque sabemos que esto del encierro no ha de ser fácil estar encerrados en pues más de 70 días, que creo que es lo que ya llevamos. Y dicen, ay, es que antes iba al cine, ¿no? Un ejemplo, ay, es que antes iba a trabajar y ahora estoy todo el día aquí. Pues, ¿qué puedes hacer? Pues puedes adquirir conocimiento financiero, puedes adquirir conocimiento cultural, o sea, enfocarnos en las cosas que sí podemos hacer y también las cosas que sí podemos hacer para nuestro negocio, ¿no? Así es. Yo creo que conlleva mucho lo que es la creatividad. Sí, exacto. Algo por ejemplo, eso de creatividad me encanta porque muchas personas creen que la creatividad tiene que ver con, a lo mejor, soy diseñador, soy arquitecto, soy creativo. Pero la creatividad tiene que ver con tu capacidad de crear, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con, a lo mejor, si eres diseñador. La creatividad proviene de la parte de crear, ¿no? Y una persona creativa es una persona, a lo mejor, que crea soluciones, que crea nuevas formas de hacer diferentes cosas. O sea, si tú eres una persona que sabe crear, eres una persona creativa, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué sí podemos hacer y qué sí podemos implementar para nuestros negocios o para esta pandemia? Pues ahorita, parte importante, solamente independientemente a lo que te dediques, es importante que veas cómo tú puedes apalancarte de esto que se está viviendo, cómo tú puedes llevar a lo mejor el negocio que estás haciendo de la manera digital. Digo, yo no soy experto en ese tema, hay personas que son expertas en la parte de cómo digitalizar lo que ya estoy haciendo, pero es importante obviamente que te adaptes, ¿no? Yo me acuerdo que esto lo veíamos en biología cuando estudiaba, que la parte de cuando una especie no se adapta a un cambio simplemente se extingue. Por eso es importante que nosotros como seres humanos, independientemente de lo que estemos viviendo, nos estemos adaptando frecuentemente para, evidentemente a lo mejor no nos extinguimos como tal, pero obviamente sí tenemos algunas consecuencias económicas. Repercusiones. Entonces hay que adaptarnos y hay que utilizar nuestra creatividad para poder sobrevivir esta crisis. ¿Y tú recomendarías los préstamos? Los préstamos depende del contexto que tú tengas, ¿no? Algo que he aprendido es que normalmente nosotros creemos que un préstamo o una deuda es mala, ¿no? Y si son malas, obviamente, si enfocamos ese préstamo en nosotros enfocarnos en adquirir un pasivo. Un pasivo es, por ejemplo, algo que no te va a generar dinero, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor adquiero una deuda o un préstamo para poder comprarme ropa, ¿no? A final de cuentas, la ropa no te va a generar dinero. Pero hay algo que se llama deuda buena, que es cuando utilizas ese préstamo para tú poder comprar un activo, ¿no? Que es algo que te va a generar dinero. O sea, por ejemplo, ¿sabes qué? A lo mejor saco el enganche de un carro, ¿no? Lo pongo a trabajar en Uber y obviamente con los rendimientos que tenga ese carro yo poder pagar a lo mejor mes con mes lo que me cuesta el carro y de igual forma tener una ganancia. Entonces, sí, siempre y cuando lo utilices como inversión. Exacto. Y no como a lo mejor gastos de operaciones, por así decirlo. Exacto, y de igual manera vuelvo a lo mismo, si tú está en tus planes hacer esto, es importante obviamente que tengas educación financiera, porque obviamente hay personas, y conozco a personas que de igual forma sacan préstamos, ¿no? Pero evidentemente como no tienen esa educación financiera, pues la primera opción que les presenten se van con esa finta, y no tienen precisamente la capacidad de racionalizar si esa oportunidad es buena o es mala. Ok. Entonces, bueno, ya nos comentaste que pues para esto es necesario la creatividad, ¿no? Es necesario la creatividad, la educación financiera, que yo creo que es primordial para cualquier empresario o cualquier emprendedor, y que pues si no se evolucionan pues se van a extinguir prácticamente. Y sí, por ejemplo, estaba viendo y se me hizo también muy curioso que Cinemex ya manda palomitas por Didi, creo, por Rappi, no sé la verdad. Entonces y todo el mundo empezó a generar o a comprar o a mandar, o no sé si te salieron a ti que, ay, me mandó mi novio mi paquete de palomitas porque se me... Entonces es más que nada una buena estrategia de marketing junto con pues la creatividad o cómo puedes implementar eso en tu negocio. Sí, el otro día comentaba en un video que tenía que cuando nosotros experimentamos una crisis únicamente hay tres posibilidades, ¿no? Hay tres tipos de personas: las personas que se estancan y esperan a que esa crisis pase para volver a tomar sus acciones cotidianas, ¿no? Las personas a lo mejor que siguen actuando, a lo mejor no con tanta consistencia, pero siguen actuando, y las personas que aprovechan esto para hacer cosas totalmente distintas, ¿no? La crisis que nosotros experimentamos, la pasada crisis, antes de esta fue la crisis que nosotros experimentamos en el año 2008. Varias empresas como Uber y si no mal recuerdo Airbnb fueron empresas que surgieron a partir de esta crisis, ¿no? Entonces a final de cuentas es poder analizar hacia dónde está yendo el mercado, qué tipo de tendencia está agarrando el mercado. Estoy escuchando que si tú quieres
aprovechar este tipo de crisis, antes tienes que como adelantarte, ¿no? Siempre ver más allá de lo que tienes ahorita, porque ahorita tu empresa puede estar funcionando, pero como vemos el día de mañana llega un microbio y te destruye todo. Entonces, es más que nada como aprovechar, o más bien tener la visión de qué va a pasar en un futuro para poderlo implementarlo ahorita. Sí, ser visionario, saber más o menos hacia dónde está agarrando el mercado y qué tú puedes hacer, qué puedes adelantar, ¿no? O sea, por ejemplo, de un lado acá se vieron que negocios que ya existían simplemente fueron sacando aplicaciones, ¿no? A lo mejor hasta de esas que, hacen tintorería a través de una aplicación, entonces simplemente van evolucionando y se van adaptando al cambio que está haciendo. Entonces, a lo mejor lo que puedes empezar a hacer es, tú con lo que haces, cómo puedes digitalizar, que ahorita es claramente una tendencia, o sea, evidentemente las cosas no van a ser igual que eran antes de esto, de esta pandemia, o sea, evidentemente va a haber un cambio, es importante que nosotros nos empecemos a adaptar a esto. Ok, y por eso escogimos el tema, que es, por eso escogimos el tema del día de hoy, y por eso pues está aquí, porque a mí me urgía, bueno, no es que me urgiera, pero sí me daba pendiente porque vi a muchos emprendedores o a muchos, pues sí, a muchos emprendedores cercanos que no sabían qué hacer, ¿no? Por ejemplo, los conferencistas, muchos conferencistas ahorita ya no tienen eventos y están cerrados y no tenían como, o no saben qué hacer en este momento, pero pues ya vimos las alternativas por Zoom, ¿no? Que pues dan sus conferencias a través de Zoom, y es eso, o sea, yo creo que es más bien ser un poquito más prácticos y dejar de pensar tanto y de prolongar tanto este proceso, porque pues si no se van a extinguir. Así es correcto. Ok, ¿qué otra cosa podemos hacer? Aparte Nos mencionaste los 3 tipos de crisis, ¿no? Las personas que dejan que las crisis pasen y continúen, las personas que aprovechan las crisis. ¿Cómo podríamos aprovechar esta crisis? Ok, una forma en la cual podrías aprovechar la crisis, he visto a lo mejor muchas personas que se han estado a lo mejor ganando mucho dinero con esto, o sea, por ejemplo, ahorita se está viendo mucho que muchas personas están comercializando, obviamente a lo mejor, no sé, cubrebocas, gel antibacterial y todo eso, son ahorita formas rápidas de tú poder generar dinero, ¿no? A lo mejor dices, ¿sabes qué? Es que pues ni siquiera tengo el dinero para invertir en eso, no tengo el dinero a lo mejor para poder hacer ese tipo de compras y poder venderlas, pero al final de cuentas algo que yo aprendí con el mentor que yo tuve, que se llama Darren Wicks, es que no necesitas dinero para tener dinero, ¿no? Hay mucha gente que simplemente, conozco a alguien que está distribuyendo, conozco a alguien que tiene ya estos productos, pero a lo mejor le voy a facilitar el camino, ¿no? Una forma de tener dinero en tu vida es obviamente dando más, entre más des, más recibes. Entonces, si tú a lo mejor das esta parte al contacto que tú tienes, la facilidad de encontrar un cliente, pues al final de cuentas tú puedes verte beneficiado de eso. Simplemente es buscar opciones, el cómo sí lograr las cosas. Ok, entonces, o sea, lo que acabas de decir se me viene a la mente algo así como ser un intermediario entre el fabricante y pues la persona que quiere adquirir el producto. Y sí, porque he visto que muchas veces te pagan, por ejemplo, puedes pagar el producto cuando ya está vendido. Entonces no es necesario realmente tener la inversión para poder pues comprarlo y luego revenderlo, por así decirlo. Exacto. Por ejemplo, algo que quiero mencionar dentro de esto es que, aprovechando esta parte de que a lo mejor hay muchas personas que están haciendo este tipo de comercializaciones, mucha gente, también conozco mucha gente que se quiere hacer rico de la noche a la mañana, ¿no? Subiendo los precios, obviamente, a cantidades que a final de cuentas no pueden ser beneficiosas para otras personas, ¿no? A final de cuentas siempre manéjate dentro de tus valores, o sea que realmente cualquier cosa que tenga que ver con dinero es importante que lleves la parte de la congruencia, la parte de valores, porque hay mucha gente, yo creo que por ejemplo lo que comentabas hace rato, los narcotraficantes, puede que sí tengan mucho dinero, pero como no se conforman, no se manejan en cuanto a valores, pues a final de cuentas siempre va a haber un punto en donde ves reflejada tus consecuencias. Okay. Pues muy bien. Vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí en Change TV, la televisión del cambio. Pobre de aquel que no lo alcance la crisis, pues no tendrá oportunidad de descubrir lo bueno que puede ser y lo que puede lograr. Mi nombre es Yasser Campo y te invito a que me sigas por Change TV. Hoy te voy a compartir 3 preguntas poderosas para que puedas convertir las crisis en oportunidad. La primera pregunta que te va a ayudar es ¿para qué? ¿Para qué está sucediendo esto? En muchas ocasiones nos preguntamos por qué, y cuando nos preguntamos por qué, caemos en la desesperanza, en la depresión, en la ansiedad. Cuando te preguntas para qué, comienzas a abrir un mundo de posibilidades. ¿Para qué está sucediendo esto?
El número 2 es ¿qué aprendí? ¿Qué me viene a enseñar esta crisis? Eso te va a ayudar a analizar algo que a lo mejor no habías visto, que no te habías dado cuenta y que necesitabas aprender para poder seguir creciendo. La tercera pregunta que te va a ayudar es ¿en dónde necesito aplicar lo que aprendí? Sin duda, cuando empezamos a aplicar los conocimientos de manera efectiva, nos damos cuenta que esa crisis no venía a destruirnos, esa crisis venía a fortalecernos. Los invito a que me vean todos los lunes 8 p.m. a través de Change TV, la televisión del cambio. Yo soy Jazz Campo y tu programa Jazz Contigo. Hagamos de sueños realidades. Sad. Aquí de regreso en su programa En la Caja. Soy Gabriela Núñez y estamos con el consultor financiero Rafael Ríos. Ya le había dado la bienvenida, pero nos estabas platicando un poquito de lo que fue la crisis y ya nos platicó lo que pasó de cómo podemos solucionarlo. Yo quiero que me platiques, porque bueno, el problema con el dinero no es algo que venga ahorita, ¿no? No es algo que venga con la crisis. Realmente todos tenemos problemas con el dinero, o los ricos no tienen, porque pues también se tiene esa creencia de que a lo mejor los ricos no pueden tener problemas de dinero. Sí, evidentemente yo creo que todas las personas sí o sí tenemos problemas de dinero, y estos problemas de dinero se catalogan en dos. O el problema número 1, que es no tener suficiente dinero, y el problema número 2 es tener demasiado dinero, ¿no? Ambos panoramas en sí provocan diferentes problemas subsecuentes, por así decirlo, ¿no? Okay. ¿Cuáles crees tú que serían los problemas a lo mejor de una persona que no tiene suficiente dinero? A lo mejor que no tiene para comer, a lo mejor que no tiene para solventar a sus hijos, a lo mejor para la escuela, a lo mejor no tiene para darse ciertos lujos, a lo mejor no sé. Exacto, sí, son problemas que experimenta a lo mejor una persona que no tiene demasiado dinero, ¿no? Inclusive a lo mejor si no tienes suficiente dinero, pues evidentemente a lo mejor no vas a tener lastimosamente el dinero a la hora que tú quieres retirarte, lo cual te va a obligar a lo mejor a trabajar hasta que llegues a la edad de tu vejez, ¿no? Entonces, de igual forma, así como existen esos problemas al no contar con suficiente dinero, el tener mucho dinero de igual manera conlleva problemas, ¿no? Uno de ellos a lo mejor es ¿qué hago con tanto dinero? ¿No? O sea, hay algo que se llama inflación, y lo que causa
que obviamente año con año tu dinero valga menos, ¿no? O sea, lo que a lo mejor hace 20 años alcanzaba con 20 pesos, pues ahorita te alcanza para menos. Por eso es importante, la gente que tiene mucho dinero, pues constantemente está viendo en qué puede invertir ese dinero, ¿no? De igual forma, a lo mejor pueden tener otro tipo de problemas, como realmente la gente me querrá por lo que soy o porque tengo dinero. O sea, hay muchos problemas que de igual forma, Igual son creencias. Exacto, de igual son creencias, ¿no? Pero la única forma, o sea, todos vamos a experimentar y todos experimentamos con problemas de dinero. La única forma de poder resolverlos es obviamente con educación financiera, ¿no? Es lo que nos va a permitir poder salir, independientemente en qué situación nos encontremos, ya sea si no tienes dinero, tienes mucho dinero, pues evidentemente la única forma es teniendo educación financiera. Okay, si no tengo dinero, ¿cómo poder generarlo? Y si ya tengo demasiado dinero, ¿qué puedo hacer? Si lo invierto o lo gasto. Pero creo que es... Sí, exacto. O sea, por ejemplo, empresas grandes, a lo mejor como Apple, que es la primera empresa que llegó a valer el trillón de dólares, es la primera empresa que llegó a ese valor. O sea, tiene tanto dinero que por eso tú ves a lo mejor tal empresa acaba de comprar tal empresa, ¿no? Apple compró Shazam, porque al final de cuentas, ¿qué haces con tanto dinero? O sea, tienes que empezarlo a invertir, obviamente, para hacerlo crecer y obviamente darle vueltas. Entonces, por eso es importante, y siempre lo voy a mencionar, que es importante que sí o sí te tomes el tiempo de educarte financieramente, ¿no? Para que tengas un buen control de tu dinero y sepas qué hacer con él. ¿Y estás de acuerdo que esto debería de enseñarnos la escuela? Pero que pues nos enseñan cosas básicas, ¿no? Como la historia, la geografía, que pues después ya ni las ocupas. Pero, o sí como dato cultural, cultural, pero realmente no se toman el tiempo de decirnos o de cómo poder manejar nuestro dinero. Exacto. Sí, por ejemplo, ahorita que compartes eso, normalmente lo que nosotros los seres humanos tenemos es un entrenamiento financiero, ¿no? Y es muy diferente el entrenamiento financiero a la educación financiera. Te voy a poner rápido un ejemplo. Cuando somos chicos, cuando eres un bebé, no se te educa para usar pañal, se te entrena, ¿no? Y cuando nos entrenan, simplemente, cuando alguien nos entrena, nosotros únicamente tenemos una reacción, ¿no? Pero cuando tú tienes una educación, precisamente tienes el criterio para saber si lo que estás haciendo es bueno o es malo, ¿no? Por eso es importante siempre educarnos. Por ejemplo, la manera en que nos entrenan, ayúdame a nada más completar estas frases, ¿no? Paga todas tus tarjetas y sal de... ¿Deudas? Ajá. Ve a la escuela, ten buenas calificaciones y posteriormente para que puedas conseguir un buen... ¿Trabajo? Entonces, eso es a lo que la mayoría de las personas llegan, ¿no? O sea, a final de cuentas es un entrenamiento. Tú adoptas eso como una creencia, pero realmente no adoptas la educación financiera para realmente saber si es una buena opción o no es una buena opción en tu vida. Fíjate que es muy curioso porque ahorita que me estabas haciendo las preguntas, son muchos eslogans, ¿no? Que pasan pues en la tele y se te quedan grabados y pues los adaptas como una creencia tuya, entonces... Exacto, sí, por eso es importante, o sea, digo, lo vuelvo a repetir, o sea, que te estés educando, ya sea a través de libros, ya sea a través de cursos, ya sea a través de podcasts, ahorita ya son como también muy sonados, ¿no? O sea, hay muchísimas herramientas, ahorita vuelvo a lo mismo, busca tener proximidad con este tipo de conocimiento, porque al final de cuentas puede crear un cambio drástico en tu vida, ¿no? Y no se trata a lo mejor de tener excentridades, hay muchas a lo mejor personas que, ¿sabes qué? No soy feliz, eso es lo que no me da la felicidad, pero lo que te da la educación financiera, desde mi punto de vista, es tener la seguridad, ¿no? Independientemente, lamentablemente muchas personas perdieron sus empleos a través de esta situación que está pasando, pero ¿qué es lo que pasaría si tú hubieras tenido a lo mejor una educación financiera? Simplemente lo que pasa es que no nada más dependes de una sola fuente de ingresos, sino tú puedes a lo mejor tener la habilidad de poder generar fuentes alternas y en el momento a lo mejor que tú pierdes tu trabajo, pues no te causa tanto impacto que si tuvieras a lo mejor más fuentes de ingreso. Okay. Entonces, pues yo creo que lo recomendable es educarte financieramente para que la crisis, pues cuando llegue la crisis, porque a todos nos va a llegar. Sí. ¿No? Eso es de ley. Sí. Y no nada más, no nada más... No más por una pandemia. Ajá, exacto, no nada más por una pandemia, como acabo de repetir hace rato, una crisis puede darte simplemente por no haber hecho un cambio. A lo mejor es una persona que constantemente está pidiendo préstamos, llega un punto en donde ya no puedes con tanto préstamo y estarías experimentando lo que es una crisis. Entonces simplemente es hacer un cambio, ¿no? Las crisis te obligan a hacer cambio. Y hablando de esto de que acabo de mencionar de los problemas financieros, si tú tienes un problema financiero, puedes identificar un problema financiero ahorita, siéntete una persona afortunada, porque cuando tienes un problema financiero, tu inteligencia financiera aumenta siempre y cuando logres resolverlo, ¿no? Okay.
Por ponerte un ejemplo, hay personas a lo mejor que están experimentando deudas y a lo mejor en vez de encarar esas deudas, a lo mejor decir, ok, me va a tomar el tiempo de cuánto debo, cuál es el total de la deuda que debo, simplemente están como evadiendo, pero a final de cuentas puede ser una oportunidad para ti, porque en el momento que le das la vuelta a esas deudas, pues a final de cuentas va a crecer tu inteligencia financiera. Claro. No, y aparte pues, bueno, cuando te adquieres muchas deudas, bueno, también hay que aclarar que siempre vas a tener deudas, ¿no? No es como que nunca en la vida vas a tener, o sea, siempre vas a tener deudas el dinero que tengas, porque, bueno, pues hay ciertos gastos. Pero a lo que iba es que cuando tú reduces todas esas deudas, tienes oportunidad de invertir por así, esas fugas en otras cosas. Exacto. Sí, o sea, por ejemplo, comentabas, o sea, la mayoría siempre nosotros tenemos deudas, e inclusive te puedo decir que la mayoría de las personas ricas viven con deudas, pero deudas buenas, ¿no? O sea, ellos dicen, endeúdate más, que haz tu capacidad que de deuda sea más, pero obviamente una deuda buena, ¿no? Enfocándola a deuda buena. O sea, obviamente ellos hacen transacciones grandes, a lo mejor de plazas comerciales, en donde, o cosas que conllevan mucho dinero, que precisamente a lo mejor no cuentan con la solvencia y precisamente se endeudan para poder llevar a cabo X proyecto, pero siempre porque va enfocado en generar más dinero. Okay. Ya nos diste todo este gran conocimiento. Yo quiero que le aportes un poquito al público y que le digas bien, pues, quiénes han sido tus mentores. Porque creo que es algo muy importante para que, pues, vean que tienes una muy buena escuela financiera. Sí. Afortunadamente he tenido varios en mi vida. Te puedo hablar de los que más han impactado en mi vida. Es uno que se llama Darren Weeks, fue asesor financiero de Robert Kiyosaki, escritor del libro Padre Rico, Padre Pobre. Fue su asesor financiero por más de 15 años. Él actualmente vive en México, a pesar de que es canadiense. Es dueño de más de 11 empresas, de 5,000 propiedades entre Estados Unidos y Canadá. Y al final de cuentas logré tener proximidad con esa persona que logró ampliar mi contexto financiero. Otra persona con la cual tuve oportunidad de trabajar es Norma Bastidas, una mujer que tuvo la oportunidad de romper el récord Guinness por haber cruzado el triatlón más largo del mundo. Afortunadamente es una persona mexicana. Y a final de cuentas el tener proximidad con ese tipo de personas de alguna manera va afectando de manera positiva tu mentalidad, ¿no? Otra persona también con la que tuve oportunidad de trabajar es Papá Jaime. Él es colombiano, logró sacar a muchos niños de situación de calle, de alcantarillas, tiene una fundación y es también conferencista. Entonces tuve, como te repito, oportunidad de poder convivir y tener proximidad con este tipo de personas. Otra persona a la cual también admiro muchísimo, es mi mentora actualmente. Ella me está dando precisamente estas clases de cómo hablar en público y todo eso. Es Pati Anaya, la cual es no nada más mi mentora, sino mi amiga, la cual pues también me ha permitido poder desarrollarme en este ámbito. Ay, pues realmente estoy orgullosa y te agradezco por estar el día de hoy en la entrevista. También no sé, ¿tú das consultoría, das conferencias? Sí. De igual forma, si tú quieres a lo mejor tener como un poco más de conocimiento, de contexto, puedes contactarme a través de mis redes sociales. En mi Instagram estoy como b.rafaelrios. En dado caso, a lo mejor que quieras, oye, ¿sabes qué? Tengo una empresa, quiero hacerla crecer. Tuve la oportunidad también de aprender con Darren Weeks cuál es la fórmula que él utiliza para hacer que sus empresas sean altamente exitosas. Actualmente tiene más de 11 empresas. O de igual forma, ¿sabes qué? A lo mejor quiero hacer un buen presupuesto, tener un buen presupuesto, saber manejar mi dinero, en qué, cómo administrarlo de manera correcta. De igual forma me puedes contactar. O de igual forma, a lo mejor, ¿sabes qué? Me dedico a tal cosa, me gustaría a lo mejor que vayas y des una plática de educación financiera a las personas con las que estoy. Con mucho gusto también puedo hacerlo. ¿En dónde? En mis redes sociales, como b.rafaelrios, en Instagram. b.rafaelrios, en Facebook también estás, así, y de igual forma. en Twitter. De igual forma, también como... Todo como Rafael Ríos. Chicos, pues muchas gracias. Tenemos comentarios. Vamos a saludar a Alexis Castell. Hola, Alexis. Y Alexander Naranjo. Éxito a los dos. Muchas gracias, Alexander Naranjo. Y bueno, chicos, ya... a las personas con las que estoy. Discúlpenme. Fue un pequeño error técnico. Pero, pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Realmente espero que les hayas aportado, más bien no espero, estoy segura que les aportaste mucho valor al público y eso pues te lo agradezco. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Otros? No, gracias a ustedes por contemplarme en este espacio. Digo, a mí me encanta poder apoyar y agregar valor a más personas en esta parte de educación y contexto financiero. Y Sofi nos dice saludos, qué interesante tema. Y Pati Anaya nos dice, acá viéndote súper orgullosa siempre de ti. Es tu mentor. Sí. Ay, qué bonito. Pero bueno, chicos, ya nos vamos. Esto fue La Caja aquí en Change TV. Agradecida contigo, Rafael. Muchas gracias por estar aquí, por compartirnos mucho valor. Agradecida con ustedes también, chicos, por estarnos viendo el día de hoy. Bye bye. Entonces, ya nos vamos.